Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso Antropología Filosófica. Es un gusto saludarlos en esta segunda webconferencia correspondiente al resultado de aprendizaje 3. Este resultado de aprendizaje nos invita a formular reflexiones filosóficas argumentadas frente a problemáticas actuales del ser humano, tales como la desigualdad, la exclusión, el transhumanismo y la presencia creciente de tecnologías que reconfiguran nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y relacionarnos en el mundo. El propósito central de esta webconferencia, de este encuentro, es brindarle a ustedes las herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración de la tarea 3, donde ustedes deberán producir un video reflexivo sobre las dimensiones éticas, espirituales del ser humano. Deben integrar ejemplos reales en su entorno que estén articulados con los autores y textos establecidos en la guía. Esta actividad es coherente con el enfoque de la antropología filosófica, que no solo estudia al ser humano desde esa naturaleza y su estructura, sino sobre todo desde sus condiciones existenciales, las capacidades de ser afectado por la técnica, la apertura simbólica, su vulnerabilidad y su responsabilidad ética. En esta webconferencia o explicación, vamos a abordar los aportes de 4 autores fundamentales. El primero es Antonio Diegues, quien nos ofrece una crítica muy rigurosa al transhumanismo. El otro autor que vamos a ver es Joaquín Fernández Mateo. Este autor analiza cómo la técnica se ha convertido en el nuevo sujeto histórico. Vamos a conocer un poco sobre los escritos de González Arias. Aquí este señor evalúa el transhumanismo desde la perspectiva de las humanidades y finalmente las reflexiones de Memento sobre la exclusión, sobre la interdisciplinariedad y la contextualización sociocultural del ser humano. Cada uno de estos autores nos permitirá comprender distintas facetas de los desafíos contemporáneos que afectan la dignidad humana. Bueno, chicos, a lo largo de esta sesión iremos acompañando cada presentación, cada diapositiva de un análisis bastante detallado que le permitirá relacionar teoría, contexto y experiencia personal. Recuerden que el enfoque que estamos trabajando es el resultado de aprendizaje 3, que exige que su reflexión sean situadas, es decir, conectadas con las realidades concretas, con sus familias, comunidades, territorios, de modo que la filosofía no quede reducida a un mero discurso abstracto, sino que se convierta en un instrumento crítico para comprender y transformar nuestras realidades compartidas. Así que pues los invito a participar activamente, a tomar nota y permitir que estas reflexiones nutran su proyecto académico, ético y espiritual. Bueno, aquí nos encontramos con la diapositiva del saludo. Ya tenemos el saludo. Ahí tienen mi link de acceso para el acompañamiento tutorial y mi correo electrónico para alguna duda. Me pueden escribir a cualquier hora que yo trataré de responder lo más pronto posible. Bueno, los temas que vamos a trabajar, bueno, tenemos el saludo de presentación, vamos a conocer un poco la agenda del curso, vamos a explicar la guía de actividades y desarrollar los 4 autores que nos solicitan la guía de actividades para el desarrollo de la actividad número 3 y preguntas y puntos varios. Bueno, estamos en el espacio de la guía de actividades, estamos en la fase o en el momento de la evaluación intermedia.
En el resultado de aprendizaje 3, nos quedan aproximadamente 47 días. Esta actividad tiene un peso de 200 puntos. Eh, la actividad inició el 1 de diciembre y finalizó el 26 de enero de 2026. Vamos a conocer un poco la agenda del curso. Eh, Como les decía a ustedes, es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio académico, cuyo propósito es acompañarle en el desarrollo de la tarea 3, que es la elaboración reflexiva de un video sobre la ética y la espiritualidad en la vida cotidiana. Es una actividad central dentro del resultado de aprendizaje 3, como se lo decía anteriormente, que buscan que ustedes puedan reformular reflexiones filosóficas. Y no solamente filosóficas, sino argumentadas frente a las problemáticas actuales del ser humano, incorporando elementos éticos, espirituales y sobre todo interdisciplinarios de manera situada en su propio contexto sociocultural. Esta tarea no es un ejercicio técnico ni un trabajo meramente positivo, es un espacio de pensamiento, de diálogo crítico y de comprensión profunda de esa condición humana a partir de su propia experiencia cotidiana. El propósito, perdón, el propósito filosófico de esta tarea es que ustedes comprenden el sentido de la actividad. Deben partir de lo que les indica la guía de actividades. El propósito es que cada uno de ustedes sean capaces de reconocer una problemática actual que afecta al ser humano, ya sea en la esfera familiar, comunitaria, escolar, laboral o territorial, y que puedan analizarla a la luz de las dimensiones éticas y espirituales. Y eso debe ser integrando además los aportes conceptuales de las lecturas obligatorias del curso, es decir, de la lectura obligatoria de esta tarea. Eso quiere decir que la guía nos invita a un ejercicio filosófico muy profundo y es comprender la humanidad desde sus tensiones, desde sus conflictos morales y desde su búsqueda de sentido. Es declarar que este propósito responde al resultado de aprendizaje 3, que enuncia que ustedes deben tener la capacidad de formular reflexiones filosóficas argumentadas frente a problemáticas actuales sobre el ser humano, desde esas perspectivas éticas, interdisciplinar y situadas. Bueno, la guía de aprendizaje 3 de esta tarea 3 implica pensar, eh, digamos que filosóficamente desde la vida, desde el territorio y desde la experiencia. La guía es clara. El producto final debe ser un video reflexivo entre 5 y 7 minutos, elaborado autónomamente por el estudiante, donde se muestre no solo la comprensión teórica, sino también la capacidad de interpretación profunda de la realidad. ¿Por qué un video? Porque el video permite que usted integre la voz, permite la corporalidad, la sensibilidad, la argumentación, esa experiencia vivida y la reflexión filosófica. Como les decía anteriormente, muchachos, la filosofía no es un ejercicio teórico que sucede de forma abstracta. La filosofía se manifiesta en la vida concreta, de las dimensiones cotidianas. Por eso que la guía exige ejemplos reales del entorno del estudiante. La antropología filosófica es, ante todo, una filosofía encarnada. Y la guía establece 4 grandes componentes. El primer componente es la problemática de análisis.
La primera tarea del estudiante que ustedes van a realizar consiste en elegir una problemática actual. La guía menciona que deben ser problemas que afecten la dignidad humana, como tal la desigualdad, la exclusión, la discriminación, la violencia, impactos de la tecnología, tensiones éticas en la vida familiar o comunitaria, crisis del sentido espiritual, presiones sociales sobre el cuerpo o la deshumanización en ámbitos educativos o laborales. Eh, la clave aquí, muchachos, es que, que la problemática debe estar situada y en el contexto real que ustedes que eligen, ya sea su comunidad, su familia, su región, su territorio. Ahora, y deben seguir lo que es la dimensión ética. La guía exige que ese análisis incluya una reflexión ética explícita. Esto significa eh, reconocer los dilemas morales. eh, Cuando reconocemos los dilemas morales, perdón, vamos a identificar qué valores están en juego. Debemos de analizar la responsabilidad individual y colectiva, eh, cuestionar estructuras injustas, pensar en términos de reconocimiento y dignidad. Y eso cuando el estudiante debe preguntarse, ustedes como estudiantes, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? ¿Quién sufre? ¿Por qué ocurre esta situación? Y ahí estamos realizando filosofía moral. Ahora, en la dimensión espiritual, esto o este es uno de los elementos más importantes de la guía y uno que a menudo se malinterpreta. La guía de actividades no se refiere únicamente a religión organizada, se refiere a la búsqueda del sentido, la trascendencia, las creencias que fortalecen la vida, la espiritualidad cotidiana, la esperanza y los vínculos comunitarios, las prácticas simbólicas que sostienen la existencia. De aquí que toda persona posee una espiritualidad, porque toda persona busca sentido y por ello el video debe mostrar cómo la problemática escogida de ustedes toca esa dimensión profunda del ser humano. Bueno, continuando en esta explicación de la guía, también nos piden un análisis interdisciplinario. El resultado de aprendizaje que estamos trabajando exige que la reflexión sea interdisciplinaria. Eso quiere decir, debe estar sustentado también por las lecturas de Memento. La guía pide integrar elementos de diferentes campos que incluyen la condición humana. Y aquí vamos a hablar de lo que es la filosofía, la psicología, la sociología, la política, la tecnología y la espiritualidad. Esta interdisciplinariedad no es juntar conceptos, sino comprender el fenómeno humano desde varias perspectivas e integrando. Y por eso que debe ser una importancia de la lectura del curso, porque el curso, perdón, esta guía actividad establece claramente que el video debe ser apoyado en cuatro dimensiones fundamentales y la lectura correspondiente. Está la lectura de Diegues, que hace una crítica al transhumanismo y al cuerpo como proyecto técnico. Fernández Mateo nos habla un poco sobre la técnica de cómo un nuevo sujeto histórico, el crepúsculo de los humanos. González Arias nos habla un poco del el transhumanismo desde las humanidades, dignidad, desigualdad, crítica y la parte ética. Y Memento habla de la interdisciplinaridad y reflexión situada. Estas lecturas, muchachos, son obligatorias porque aportan el marco filosófico de la cual ustedes deben interpretar su problemática. Un ejemplo, si el tema que escojo es exclusión digital, desde Fernández Mateo nos permite reflexionar sobre cómo la técnica reconfigura la vida humana.
Ahora, si el tema es presión estética o corporal, Viges ilumina la idea de contemporánea del cuerpo como inadecuado. Si el tema es de desigualdad, González Aria nos permite analizar las brechas de la biotecnología, sí, de biotecnológica y de la dignidad humana. Y si el tema implica contextos de violencia o vulnerabilidad, Memento ayuda a comprender cómo interactúan esos factores sociales, esos factores culturales y que son afectivos y espirituales. Ahora, la guía nos da un paso a paso. El primer paso es elegir una problemática real. Esa problemática debe ser concreta, actual y vinculada a su contexto. No elegir temas abstractos como la felicidad, el ser humano en general, no. Debe ser, debe haber personas afectadas en decisiones éticas, tensiones reales. El segundo punto, la guía indica que el análisis debe incluir situaciones reales. Aquí tenemos como son las decisiones familiares, las prácticas comunitarias, experiencias propias, problemáticas de municipio, región, casos cercanos de desigualdad, discriminación o exclusión. Esos son ejemplos que le acabo de mencionar que les sirven para que la reflexión filosófica se vuelva más situada y más encarnada. El paso 3, usted va a articular con los autores. Esto significa nombrar el autor, explicar su idea con claridad, conectarla con el ejemplo real, mostrar cómo esa idea ayuda a interpretar las problemáticas. No se trata de repetir teoría aquí. De aquí voy a ser concreto. Se trata de comprender la vida a través de la filosofía. El paso 4 consiste en la elaboración del guión del video. Según la guía, el video debe contener una introducción, se presenta el tema, el contexto y el propósito, un desarrollo, se narran los ejemplos reales, se analizan, se debe hacer un análisis éticamente, se hacen unas reflexiones espirituales y van a dialogar con los autores, o sea, de los autores de la lectura. Van a tener en el cierre una conclusión, un aprendizaje, la toma de postura de ustedes y la pregunta final al espectador. Es de mencionar que ustedes deben de salir mostrando su rostro. La grabación del video, la guía es contundente. Y aquí quiero que esto quede claro. El video debe ser elaborado y grabado por el estudiante. No se permite por ningún caso el uso de herramientas como la IA para generar texto, voces o imágenes. La guía de aprendizaje de la tarea express tiene una razón filosófica y es que tu voz es parte de tu corporalidad. La ética del curso, de este curso de antropología filosófica, exige autenticidad. El paso 6, que es la edición y la referencia en APAS séptima edición, se debe incluir una diapositiva final con las referencias utilizadas. Eso va a mostrar un poco ese rigor académico y honestidad intelectual. Eh, el paso 7 es subir el video a la plataforma. Ustedes deben tener en cuenta lo siguiente: la fecha límite que vence la actividad, el formato que le están pidiendo en la guía, el peso y la duración. Participación en el foro colaborativo, que es el paso número 8. Y aquí sí quiero que ustedes aporten, que ustedes interactúen en ese foro de discusión. La guía exige un diálogo ético interdisciplinario y que esté situado con los compañeros. Eso significa leer los aportes de los otros, a comentar esos aportes respetuosamente, a aportar ideas nuevas y relacionar desde el punto de vista. Porque la filosofía es conversación. El foro es parte de esa tarea y por eso tiene un valor, un peso evaluativo en la guía de actividades, en la rubrica.
¿Qué se evalúa en la rúbrica de la tarea? La guía indica que se evalúan cuatro lecciones: la comprensión teórica, se va a evaluar si se usa correctamente a los autores que están situados en la guía de actividades que son de obligatorio. No se evalúa cantidad de teoría, sino pertinencia del uso de los autores. Profundidad ética y espiritualidad, debe mostrar un conflicto moral, buscar un sentido, identificar valores, reconocer la dignidad humana y mostrar esa comprensión espiritual. Debe tener una contextualización sociocultural. No se permite la reflexión abstracta. Debe mostrar que ustedes como estudiantes entienden cómo esa problemática afecta a personas reales en entorno. Esa es la clave para probar este. Eh, Se evalúa la coherencia comunicativa del video, como es la claridad, la fluidez, la estructura, el tono adecuado, las referencias APA, y debe tener la seriedad académica. Ya estamos a punto del cierre filosófico de la web conference. Y como les decía a ustedes, chicos, esta tarea no es un ejercicio más, digamos que esto es una tarea, uno de los ejercicios más hermosos del curso, porque permite unir teorías éticas, espiritualidad y vida cotidiana. La antropología filosófica no estudia un ser humano abstracto, estudia al ser humano real, encarnado, vulnerado, complejo, contradictorio, esperanzado, histórico, simbólico y espiritual. Por eso, esta tarea no es solo sobre tecnología, ni sobre desigualdad, ni sobre exclusión solamente. Es sobre ustedes, sobre sus capacidades de interpretar el mundo y actuar éticamente en él. Porque la filosofía comienza cuando nos preguntamos, ¿qué significa el ser humano aquí y ahora? ¿Qué experiencia de mi entorno revela las dimensiones éticas de la existencia? ¿O qué prácticas espirituales mantienen viva la esperanza en mi comunidad? ¿Qué aportan los autores del curso para comprender mejor los fenómenos? Que esta tarea sea para usted un espacio de crecimiento intelectual, pero también espiritual y humano. Esa es la explicación en cuanto a la guía de actividades. Bueno, ya conocemos un poco sobre el resultado de aprendizaje que estamos trabajando. Se trata de formular reflexiones filosóficas argumentadas frente a problemáticas actuales del ser humano, como la desigualdad, el transhumanismo, la exclusión, desde una perspectiva ética interdisciplinaria y situada en sus contextos socioculturales. Bueno, ahora sí vamos al desarrollo de la web conferencia y vamos a empezar a ir trabajando con el primer autor. Diegues 2021 nos habla sobre el transhumanismo y el cuestionamiento filosófico del cuerpo. El cuerpo, él nos habla de en cuerpos inadecuados. El desafío de ese transhumanista a la filosofía, Antonio Diegue, desarrolla uno de los análisis más completo y crítico de ese transhumanismo contemporáneo. En las primeras 40 páginas de esta lectura, la primera lectura, el autor examina de manera en que el transhumanismo concibe el cuerpo humano como una entidad deficiente, ineficiente y limitante, y cuya estructura biológica habría quedado obsoleta frente a las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. Por lo tanto, que para este autor, Diegues, esta concepción no es superficial ni aislada, porque constituye el núcleo de una ideología que busca redefinir la naturaleza humana desde parámetros estrictamente técnicos. Eso quiere decir que desplazando las dimensiones filosóficas esenciales
como la vulnerabilidad, la entidad encarnada y la juventud constructiva. Ahora bien, ese transhumanismo, según lo describe Díez, es una corriente que surge de la convicción de que la evolución biológica ha llegado a un punto en el cual la tecnología puede asumir la tarea de continuar y acelerar ese proceso de perfeccionamiento humano. Esta idea no se apoya en avances reales de biotecnología ni de ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que preocupa al autor no es tanto la existencia de estas tecnologías, sino esa interpretación filosófica que los transhumanistas hacen de ella. Para esta corriente, el cuerpo ya no es entendido como la base de la experiencia humana, sino como un objeto, un soporte material que puede ser intervenido, corregido o reemplazado para ajustarlo a una idea de eficiencia y automatización. Este autor subraya que esta visión rompe con miles de años de reflexión filosófica, donde los cuerpos han sido puede ser fluido electrónico. Vamos a continuar. Bueno, vamos a dar continuación a la web conferencia. Tuvimos una pequeña falla debido al fluido eléctrico, pero vamos a darle continuidad a esta web conferencia. Les decía a ustedes, chicos, eh, que ese transhumanismo en las primeras 40 páginas del autor. Este autor examina la manera en que ese transhumanismo concibe el cuerpo humano no como una sola entidad, como una entidad deficiente, ineficiente y limitante. No. Para Díez, esta concepción no es algo superficial ni aislada, constituye un núcleo de ideología que busca redefinir la naturaleza humana desde parámetros estrictamente técnicos y desplazando dimensiones éticas esenciales como la vulnerabilidad, la entidad encarnada y la finitud constitutiva. Ahora bien, ese transhumanismo, según describe Digen, es una corriente que surge de la convicción de que la evolución biológica ha llegado a un punto en el cual la tecnología puede asumir la tarea de continuar y acelerar el proceso del perfeccionamiento humano. Esta idea se apoya, digamos que en los avances reales de la biotecnología, la ingeniería genética, la nanotecnología
y la inteligencia artificial. Sin embargo, debemos de pensar, o lo que, no, lo que preocupa al autor, no es tanto la existencia de esa tecnología, sino la interpretación filosófica que los transhumanistas hacen de ella. Para esta corriente, el cuerpo ya no solamente entendido como una base de experiencia humana, sino como un objeto de soporte material que puede ser intervenido, corregido o reemplazado para adoptar una idea de eficiencia y automatización. Dije subraya que esta dimensión, como se les ustedes, rompe con miles de años de reflexión filosófica, donde el cuerpo ha sido comprendido como un elemento esencial de la entidad personal y de la relación con el mundo. Desde Aristóteles hasta Merleau-Ponty, pasando por Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Nietzsche, el cuerpo ha sido visto como elemento central de la existencia humana, no como, digamos, como un accesorio reemplazable. Y por lo tanto que el transhumanismo, en cambio, introduce una lógica distinta, considera el cuerpo es inadecuado, insuficiente para las metas humanas y que la tecnología puede superar sus limitaciones. Por lo tanto, que este autor o esa narrativa es peligrosa porque invisibiliza las dimensiones éticas del cuerpo. Primero que todo, la vulnerabilidad, el dolor, el envejecimiento y la finitud no son errores de la naturaleza, son elementos que permiten el desarrollo de la empatía, la responsabilidad, el sentido esencial. Ahora, eliminar estas experiencias podría erosionar aspectos profundos de la vida humana que no pueden ser, digamos que sustituidos por algoritmos o alguna prótesis avanzada. Además, enfatiza que la obsesión por la corrección corporal podría llevar a nuevas formas de discriminación. Los cuerpos no mejorados serían considerados inferiores, dado al lugar a una división social que sería basada en la capacidad de acceder a mejores artificiales. Por eso que Diegues también destaca que el discurso transhumanista posee un componente mítico. Promete una forma de salvación a través de la tecnología, ofreciendo liberar al ser humano de sus límites naturales. Este imaginario, según el autor, no es nuevo, es una actualización eh, secularizada de antiguos mitos de perfección y trascendencia. El problema es que esta salvación tecnológica se presenta como inevitable, neutral y universal, cuando la realidad está atravesando por intereses económicos, desigualdades estructurales y supuestos filosóficos cuestionables. En conclusión, podemos decir que para Jennings, el transhumanismo plantea un desafío radical a la filosofía, obliga a repensar la relación entre cuerpo, identidad y dignidad en un contexto donde la tecnología pretende lo humano desde parámetros puramente instrumentales. Por ello que su obra de Denis es fundamental para comprender críticamente el terreno que deberán abordar en su video de reflexión. Ahora bien, continuamos con este autor. Ahora, Díez hace considera unos riesgos éticos desiguales y critica a esa utopía tecnológica. Partiendo del análisis de Antonio Díez, podemos profundizar en sus advertencias éticas frente a ese ideal transhumanista. Uno de los aportes centrales del autor es su insistencia en que el transhumanismo no puede ser evaluado únicamente desde ese punto de vista técnico-científico y que este requiere un examen filosófico que permite identificar sus supuestos antropológicos, digamos que sus implicaciones sociales
y sus consecuencias éticas. Y que el autor identifica varios riesgos. En primer lugar, señala la posibilidad de la promesa humanista de mejorar. ¿Qué mejorar? Mejorar el cuerpo genera un nuevo modelo de discriminación. Si ese acceso a las mejoras tecnológicas, como la prolongación de la vida, eh, el aumento, digamos que el aumento cognitivo o esa modificación genética, está mediado por el poder adquisitivo y que la sociedad podría dividirse entre mejorado y no mejorado. Y eso que va a ser reproduciendo desigualdades más profundas que las actuales. Por eso que el autor, eh, como bien para Díez, esto no es un peligro hipotético, es una consecuencia lógica de la combinación entre el capitalismo tecnológico y esa automatización corporal. En segundo lugar, esta Diegues nos advierte que el transhumanismo promueve una visión reduccionista de la dignidad humana. Se proyecta que la dignidad humana depende del rendimiento, la eficiencia o la capacidad de control corporal. Entonces la dignidad dejaría de ser un atributo universal para convertirse en una propiedad, digamos que condicional. Esta transformación afectaría directamente la ética y la justicia social, pues quienes no cumplieran con los estándares tecnológicos quedarían marginados. Otro aporte clave que el autor destaca es la confusión entre perfección técnica y perfección moral. El transhumanismo suele asumir que incrementar esas capacidades físicas o cognitivas conlleva una mejora moral. Pero Díez subraya que la moralidad no se deriva de la capacidad técnica. De hecho, aumentar la fuerza, la memoria o la velocidad de procesamiento no garantiza empatía, no garantiza responsabilidad o sensibilidad ética. La moralidad es un logro histórico y cultural, no una propiedad que pueda ser implementada mediante ingeniería biológica. Díez también expone que esa utopía transhumanista tiene un carácter, digamos que profundamente tecnocrántico. Pues idealiza la tecnología y le atribuye su poder sin, tenemos su poder casi redentor. Sin embargo, la historia nos muestra que los avances tecnológicos suelen traer beneficios y perjuicios simultáneamente y que la tecnología no es neutral ni universal accesible. Está inmersa en relaciones de poder, a los intereses comerciales y la desigualdad estructural. Por eso, aceptar la narrativa del transhumanismo sin un análisis crítico sería para Díez una forma de ingenuidad filosófica. Bueno, finalmente Díez invita a recuperar esa comprensión del cuerpo humano como espacio de experiencia, entidad y relación, y que la vulnerabilidad, lejos de ser un defecto, a corregir, es la base de la ética. La compasión es solidaridad y responsabilidad que emerge de ese reconocimiento de la fragilidad compartida. Si la utopía transhumanista elimina esta fragilidad, también podría erosionar la dimensión ética que sostiene nuestras sociedades. Vamos a continuar con la siguiente lectura, que es de González Arias. Bueno, y esta lectura de González Arias nos habla un poco sobre el transhumanismo desde las humanidades
que son, nos habla de su fundamento y nos habla sobre ese enfoque crítico. El artículo de Irene González Aria, 2023, Transhumanismo, una reflexión desde las humanidades, constituye una de las aproximaciones más completa y matizada al fenómeno transhumanista, digamos desde la perspectiva humanística. Aquí, la, sí, el autor se distancia del enfoque puramente tecnocientífico y plantea que el transhumanismo debe examinarse como un fenómeno cultural, filosófico, ético, que pretende redefinir las bases de la condición humana. Esta perspectiva es esencial para el desarrollo de aprendizaje número 3, porque no basta con describir las tecnologías sin comprender sus repercusiones antropológicas y éticas. González Aria parte de ese reconocimiento que el transhumanismo no surge de la nada, es el resultado de una larga tradición de pensamiento que incluye el transhumanismo renacentista, el, el racionalismo ilustrado del progreso ilimitado. Sin embargo, advierte que ese transhumanismo va más del proyecto humanista clásico. Ya no apuesta por educar, cultivar o perfeccionar moralmente al ser humano, sino de modificar su naturaleza biológica, es diseñar capacidades fundamentales y proyectar un tipo de humanidad que pueda superar los límites orgánicos. Por tanto, que aquí este autora identifica esto como una ruptura ontológica, porque el transhumanismo desplaza la idea de que existe una naturaleza humana compartida y promoviendo que dicha naturaleza es moldeable, reconfigurable y susceptible de una planificación técnica. Un elemento clave para la comprensión de esta lectura del transhumanismo como un proyecto simbólico y cultural, además de científico, González Arias explica que ese discurso transhumanista tiene rasgos de la narrativa utópica contemporánea y que promete la separación del sufrimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte mediante intervenciones tecnológicas. Y que esta promesa cumple un rol simbólico semejante a las tradiciones como la religión, que ofrecían salvación o trascendencia, pero ahora digamos, el ropaje de, bajo el ropaje de la tecnología, y cómo funciona una nueva forma de moderna que ocultan dimensiones éticas fundamentales, la prolongación extrema de la vida, eh, por ejemplo, puede parecer deseable desde el punto de vista individualista, pero plenamente, pero se debe plantear interrogantes sociales profundos. ¿Qué pasaría con una discusión de sin que la población pudiera vivir muchos años más que la gente? Y es que el transhumanismo ofrece una reflexión seria sobre estos problemas que no el individuo está inscrito.
Bueno, vamos a continuar un poquito la señal. Eh, la autora, o una por fundamental de González Arias, es la advertencia de ese transhumanismo porque podría intensificar las desigualdades ya existentes. Las tecnologías de mejoramiento no serían accesibles para todos, tanto su aplicación selectiva podría producir una nueva forma de estratificación humana, aquellos con medios económicos para acceder a mejoras biotecnológicas y aquellos que quedarían eh, excluidos de tales posibilidades. Esto desde la ética y la antropología filosófica representa un peligro serio para la justicia social y para el reconocimiento de la dignidad humana en términos universales. Finalmente, esta lectura invita a pensar que el transhumanismo no solo como una posibilidad técnica, sino como una pregunta filosófica. ¿Qué ganamos y qué perdemos al intervenir radicalmente en nuestra constitución biológica? ¿Qué sucede con la identidad, la historia personal y la experiencia encarnada cuando el cuerpo deja de ser un límite y se convierte en un proyecto técnico? Estas preguntas son esenciales para la tarea 3, pues permiten profundizar en la dimensión éticas y espirituales del ser humano en la era de las tecnologías. Bueno, continuando con la lectura de González Arias, también la autora eh, plantea unos problemas éticos, sociales y culturales de ese transhumanismo. Eh, Profundizamos en los dilemas éticos y culturales que ese transhumanismo introduce en nuestra comprensión del ser humano. La autora señala que estos fenómenos no pueden entenderse solo como un conjunto, eh, digamos que no pueden entenderse como eh, un conjunto de innovaciones tecnológicas. Eh, Constituye un verdadero cambio digamos que de paradigma y que afecta instituciones, valores, formas de vida y estructuras simbólicas. Uno de los problemas más importantes identificados por González Arias es la posible deshumanización que surge cuando se convierte las mejores técnicas en el criterio principal de valoración humana. Y por lo tanto, que es el transhumanismo, tiene, tiene a medir la dignidad en función de rendimiento, más longevidad, más memoria, más inteligencia, mayor control emocional o autocontrol. Sin embargo, la tradición humanista sostiene que la dignidad no se adquiere por las capacidades, sino que pertenece inherentemente a todos los seres humanos. Ahora, reducir la dignidad a parámetros técnicos sería para la autora un retroceso ético significativo. Eh, Otro punto problemático es el impacto del transhumanismo en la identidad personal y colectiva. Si las tecnologías futuras permiten reconfigurar la memoria, las emociones o incluso la conciencia, la frontera entre lo propio y lo construido artificialmente se volvería difusa. Esto podría producir lo que la autora llama entidades descontinuas, donde la coherencia narrativa de la vida, un elemento central de la antropología filosófica, se pierde. La entidad no es un conjunto de capacidades aisladas, sino una historia encarnada que integra pasado, presente y futuro. Entonces, intervenir en esa historia de forma artificial podría amenazar la continuidad de ese yo. González Arias también reflexiona sobre las dimensiones políticas del transhumanismo. La modificación artificial de capacidades podría reconfigurar, reconfigurar instituciones como la educación, el trabajo, la justicia, la ciudadanía. Y aquí debemos de preguntarnos, ¿cómo se garantiza la igualdad de derechos en una sociedad donde algunos poseen más capacidades aumentadas? Debemos de analizar esa pregunta. ¿Qué significa ciudadanía cuando ciertos individuos tienen habilidades que superen
ampliamente a los de los demás. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto para la democracia? Estas preguntas muestran que el transhumanismo no es un proyecto neutral, sino una intervención profunda en el orden social. Asimismo, esta lectura subraya el riesgo de que el transhumanismo consolide una visión tecnocéntrica. ¿Y eso qué quiere decir? Donde las soluciones de los problemas humanos se buscan exclusivamente a la tecnología, desplazando prácticas culturales, espirituales y comunitarias que históricamente han sostenido el sentido humano. Y que este desplazamiento es particularmente grave porque al convertir la tecnología en el eje de la existencia, se debilitan otras formas de sabiduría, como las tradiciones estéticas, las prácticas religiosas, el arte y la literatura, que han sido esenciales para comprender la vida humana desde sus complejidades. Y finalmente, eh, la autora concluye que las humanidades tienen un papel imprescindible. Recordar que el ser humano no es solo un órgano, digamos que un organismo mejorable, sino un ser simbólico, histórico y espiritual. De allí la importancia de que la reflexión filosófica sobre el transhumanismo no solo analice sus posibilidades técnicas, sino también sus implicaciones existenciales y éticas. Vamos a conocer el otro autor, que es Mateo Fernández. Ahora, el artículo de Joaquín Fernández Mateo nos habla un poco sobre la técnica de nuevo sujeto de historia. Y hay que partir que la técnica es un nuevo sujeto en la historia, constituye un análisis filosófico fundamental para comprender cómo la tecnología ha adquirido un rol protagónico que antes ocupaba el ser humano. El autor aquí sostiene que en nuestra época ha sido testigo de una transformación, digamos que profunda. La técnica ya no es un mero instrumento a disposición del ser humano, sino una fuerza estructurante que configura las decisiones sociales, las decisiones políticas y las decisiones económicas y culturales. Fernández Mateo parte de la idea de que la modernidad desplazó progresivamente al ser humano como centro de valor. Primero, el antropocentrismo fuerte fue cuestionado por postura ambientalista y biocéntrica. Luego, la técnica emergió como un nuevo eje de poder. Y es que aquí es que el autor domina este fenómeno como la transición del antropoceno al tecnoceno, enfatizando que la tecnología no solo transforma el planeta, sino que redefine la entidad humana. Uno de sus argumentos más significativos es que la técnica se ha convertido en el nuevo sujeto histórico, porque tiene la capacidad de orientar el rumbo del mundo de manera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Ya no son las decisiones humanas las que determinen el desarrollo tecnológico, sino que el propio avance técnico impone su propia lógica de expansión eficiente y dominio. Esto produce un efecto de inversión. El ser humano, que antes diseñaba herramientas, ahora se ve subordinado a ella. Y es que aquí se analiza, además de la relación entre poshumanismo tecnológico y técnica, el transhumanismo en su versión tecnocientífica idealiza la tecnología al punto de atribuirle un significado casi religioso. Promete trascender la muerte, prolongar la vida, eliminar el dolor y la fragilidad. Y que esta visión utópica encubre un riesgo filosófico, pues convierte a la técnica en un principio absoluto que va despojando esos límites éticos. Otro elemento que es crucial de esta lectura es su explicación de la revolución epistemológica moderna. La técnica se sostiene sobre una epistemología
basada en las matemáticas, la lógica y la computación, la cual tiene a subordinar toda forma de conocimiento a criterios cuantitativos verificables y que esta reducción, según Fernández Mateo, empobrece nuestra comprensión del mundo porque margina dimensiones esencialmente cuantitativas, como la espiritualidad, el arte, la corporalidad simbólica y las experiencias estéticas. Asimismo que Fernández destaca que el desarrollo de la inteligencia artificial constituye un punto crítico en la historia humana. La IA débil, orientada al cálculo y la predicción, ya reorganiza profundamente ámbitos como la economía, la ciencia y la comunicación, pero la promesa de la IA fuerte, capaz de autoprogramarse y tomar decisiones autónomas, intensifica aún más la posibilidad de que la técnica sustituya al ser humano como agente histórico. Puedo decir que en síntesis, Fernández Mateo afirma que estamos frente a un crepúsculo del humano, donde la técnica amenaza con disolver la identidad y la responsabilidad ética del sujeto. Esta reflexión es esencial para la tarea 3, muchachos, porque nos invita a analizar cómo la tecnología transforma no solo el cuerpo, sino también la libertad y la vida espiritual del ser humano. Continuando con Mateos Hernández, también Mateo Hernández nos hace una crítica de la ideología transhumanista y reducción de lo humano. En, con, en continuidad con la diapositiva anterior, esta sección vamos a profundizar en la crítica de Fernández Mateo a la ideología tecnocientífica que sostiene ese transhumanismo. Para este autor, el problema no es la tecnología en sí misma, sino es la absolutización de la lógica técnica como único criterio válido para comprender y transformar la realidad. Y es que aquí uno de los puntos más importantes de su crítica en su análisis de la reducción del mundo a magnitud, un concepto que desarrolla a partir de la filosofía moderna. Cuando la realidad se reduce a aquello que se puede ser calculado, medido o cuantificado, se produce lo que llamo una visión empobrecida del ser. Ese empobrecimiento es especialmente grave cuando se aplica al ser humano, pues convierte sus cualidades existenciales como la vulnerabilidad, la experiencia, la intención, la espiritualidad o el sentido en fenómenos irreverentes desde la perspectiva técnica. Por tanto, que el transhumanismo adopta esta visión reduccionista, proponiendo que mejorar el cuerpo o la mente es un problema de automatización técnica. Sin embargo, Fernández Mateo insiste en que hay dimensiones humanas que escapan a esta lógica. La vida humana no se reduce a cálculo y la experiencia subjetiva no puede ser reemplazada por algoritmos, que la técnica puede transformar el mundo, pero no puede sustituir la riqueza simbólica que estructura la existencia humana. Otro punto central del artículo es la crítica a la ideología tecnocrática. El autor explica que la técnica se convierte en un mito cuando deja de orientarse a fines concretos y empieza a prometer soluciones universales. Y que este mito es peligroso porque produce una forma de subjetividad dominada por la representación, el cálculo y el control, delimitando formas de pensamiento alternativas como la contemplación, la escucha, la poética o la espiritualidad. Por lo que podemos decir que Fernández Mateo afirma que la filosofía tiene un papel esencial en este contexto, revelar los límites de la técnica, recuperar la diversidad del lenguaje humano y defender la dignidad del ser humano frente al sistema que tiende a reducirlo como un objeto computable.
Ahora vamos a conocer un poco sobre la lectura de Memento. Nos habla sobre la interdisciplinariedad en el estudio del ser humano. El texto de Memento aborda la interdisciplinariedad, tal como la guía del curso indica. Se centra en la sección 2 y 3 para ofrecer una comprensión compleja y situada del ser humano. Estas secciones sostienen que la condición humana solo puede comprenderse adecuadamente mediante el diálogo entre múltiples disciplinas, filosofía, pedagogía, psicología, sociología, derecho y política. Y esta perspectiva es fundamental para el desarrollo del resultado de aprendizaje, porque permite vincular los dilemas contemporáneos con la desigualdad, la exclusión, la tecnología, con estructuras sociales, culturales y comunitarias concretas. La interdisciplinaridad, tal como lo expone el texto, no consiste simplemente en sumar saberes, sino entrelazarlos para construir una mirada muy completa del ser humano. Cada disciplina revela una dimensión distinta de la existencia humana. La filosofía abre ese horizonte de las preguntas fundamentales sobre el sentido, la dignidad y la libertad. La pedagogía examina la formación del sujeto y cómo éste se incorpora a un proyecto comunitario. La sociología analiza la estructura de las desigualdades. El derecho examina las normas que regulan la convivencia. La política estudia la distribución del poder. La psicología comprende los procesos emocionales y cognitivos. Y que esta articulación es indispensable porque la vida humana no puede ser reducida a un único aspecto. Y que el transhumanismo, por ejemplo, tiende a reducir la humanidad al cuerpo y sus capacidades. La técnica reduce la realidad a lo calculable, pero la interdisciplinariedad no nos recuerda que el ser humano es un ser complejo cuya existencia se teje en múltiples dimensiones. Continuando con el mismo autor, bueno, ahora, la reflexión situada de exclusión y dignidad humana, Memento permite situar en la reflexión en contexto concreto. Esto significa que estos dilemas filosóficos no se analizan en el vacío, sino en escenarios reales donde la desigualdad, la exclusión y la violencia afectan la vida cotidiana. Como les decía, la sección 2 y 3 aplican que la condición humana debe pensarse desde el territorio, la comunidad, las prácticas culturales y la estructura política que configura la vida social. Esto es fundamental para su video, muchachos, ya que estamos hablando del resultado del aprendizaje 3, porque deben vincular autores como Deyes, González, Arias o Fernández, Mateo, o en el caso real en su entorno. Memento, perdón, invita a reconocer que fenómenos como la brecha digital, la falta de acceso a tecnología, la discriminación hacia cuerpos no normativos o la precarización laboral no son accidentes, sino expresiones concretas de estructuras sociales que deben analizarse filosóficamente. Asimismo, estos textos nos afirma que la dignidad humana debe defenderse en contextos donde la vida está amenazada o desgradada. La ética en este sentido se convierte en una herramienta para comprender y transformar el mundo. Y finalmente que se subraya que toda reflexión espiritual debe seguir de la experiencia vivida, de la relación con otros seres y la construcción comunitaria. Buenos jóvenes chicos, hemos llegado al momento final de esta web conferencia. Espero que le guste, que le aporte de manera constructiva a la realización de la actividad. Eh, Les dejaré la web conferencia grabada. Gracias por su atención prestada y nos vemos en el foro de discusión. Feliz tarde, compañeros.